Soy millonario y estéril. Visité un orfanato en busca de un heredero y todos quedaron sorprendidos con lo que sucedió. Suscríbete al canal para recibir todas nuestras historias emocionantes. El sonido incesante de las máquinas me arrancó de la oscuridad. Mis párpados pesados lucharon por abrirse y cuando finalmente lo lograron, la luz cegadora del hospital me golpeó con fuerza. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Mi mente era un torbellino de confusión y miedo. Señor Alejandro Montero, ¿puede oírme? La voz de una enfermera llegó a mis oídos, pero sonaba distante, como si estuviera bajo el agua. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca y áspera. Solo pude emitir un débil gemido. Poco a poco, los recuerdos comenzaron a filtrarse. La lluvia torrencial, los limpiaparabrisas luchando en vano contra el diluvio, el grito de María, mi esposa, y luego, nada. Tranquilo, señor Montero, continuó la enfermera. Ha estado inconsciente durante 3 días. Tuvo un accidente automovilístico. 3 días. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde estaban María y nuestro hijo Sebastián? Como si pudiera leer mis pensamientos, la enfermera colocó una mano sobre mi brazo. Su esposa... Lo siento mucho, señor Montero. Ella no... Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. El mundo se detuvo. El pitido de las máquinas se convirtió en un zumbido distante. Mi María, mi amor, mi compañera de vida, ¿se había ido? No podía ser cierto. Me negaba a creerlo. ¿Y mi hijo? Logré preguntar con voz ronca. ¿Dónde está Sebastián? La expresión de la enfermera cambió. Una mezcla de confusión y preocupación cruzó su rostro. Señor Montero, cuando llegaron los servicios de emergencia, solo lo encontraron a usted y a su esposa en el vehículo. No había ningún niño. El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo era posible? Sebastián estaba con nosotros, en su asiento de seguridad en la parte trasera del auto. Tenía que estar en alguna parte. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor, confusión y desesperación. Los médicos me informaron sobre mis lesiones, fracturas múltiples, daño interno y la noticia más devastadora de todas. Debido a las complicaciones del accidente, ya no podría tener más hijos. Pero nada de eso importaba. Lo único que ocupaba mi mente era encontrar a Sebastián. La policía peinó la zona del accidente, buscó en hospitales cercanos, interrogó a testigos. Nada. Era como si mi pequeño de 8 años se hubiera desvanecido en el aire. Las teorías iban desde que había sido arrojado del vehículo y arrastrado por la corriente de agua hasta la posibilidad de un secuestro aprovechando el caos del accidente. Cada posibilidad era más aterradora que la anterior. Mientras me recuperaba físicamente, mi alma se hundía en un abismo de dolor. La pérdida de María era una herida abierta que sangraba constantemente, y la incertidumbre sobre el destino de Sebastián me consumía. Noches enteras pasaba despierto, torturado por pesadillas cuando lograba conciliar el sueño. Mi hermano, Ricardo, se hizo cargo de la empresa familiar durante mi convalecencia. Aparentemente preocupado, pasaba horas a mi lado en el hospital, asegurándome que todo estaría bien, que él se encargaría de todo. En ese momento, agradecí su apoyo, sin imaginar la oscuridad que se ocultaba tras su aparente bondad. Semanas después, cuando finalmente pude dejar el hospital, me encontré en una casa que ya no se sentía como un hogar. Las risas de Sebastián no llenaban los pasillos, el aroma del perfume de María no flotaba en el aire, solo quedaba un silencio ensordecedor y una soledad aplastante. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Canalizar mi dolor en algo positivo. Si no podía tener a mi familia de vuelta, al menos podía honrar su memoria haciendo algo bueno por el mundo. Comencé a involucrarme en obras de caridad, donando grandes sumas a hospitales y escuelas. Pronto me encontré financiando la construcción de nuevas instalaciones médicas y centros educativos en zonas necesitadas. El trabajo filantrópico se convirtió en mi escape, en mi razón para seguir adelante. Sin embargo, el vacío en mi corazón persistía. Cada vez que veía a un niño de la edad que tendría Sebastián, mi corazón se encogía. Cada aniversario de boda que pasaba sin María era un recordatorio cruel de lo que había perdido.
Los años pasaron y mi imperio empresarial creció junto con mi labor filantrópica. Me convertí en una figura respetada en el mundo de los negocios y admirada por mi trabajo caritativo. Pero detrás de la fachada del exitoso empresario, seguía siendo un hombre roto, aferrándome a la esperanza de que algún día, de alguna manera, volvería a ver a mi hijo. 15 años después del accidente, en el aniversario de aquel fatídico día, tomé otra decisión que alteraría el curso de mi destino y decidí visitar orfanatos, con la vaga esperanza de encontrar un heredero, alguien a quien pudiera dejar mi legado. Pero en el fondo de mi corazón sabía que buscaba algo más, una conexión, un propósito, quizás incluso un milagro. Poco sabía yo que ese día, al cruzar las puertas del primer orfanato, estaba a punto de embarcarme en un viaje que desenterraría secretos largamente enterrados, enfrentaría traiciones inimaginables y tal vez me llevaría a la redención que tanto anhelaba. Mientras el auto se detenía frente al modesto edificio del orfanato Esperanza Nueva, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era presentimiento o simplemente el peso de los recuerdos? No lo sabía, pero algo me decía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El orfanato Esperanza Nueva era un edificio modesto pero bien cuidado. Mientras caminaba por sus pasillos, observaba las paredes decoradas con dibujos infantiles y fotografías de niños sonrientes. Cada rostro que veía me recordaba a Sebastián y sentía cómo se me encogía el corazón. La directora del orfanato, una mujer de mediana edad llamada Carmen, me guiaba por las instalaciones. Su voz era suave y cálida mientras me explicaba los programas y necesidades del lugar. Señor Montero, no sabe cuánto apreciamos su visita. Su reputación como filántropo es bien conocida, dijo Carmen con una sonrisa agradecida. Asentí distraídamente, mi mente dividida entre el presente y los recuerdos del pasado. Es lo mínimo que puedo hacer, respondí. Estos niños merecen una oportunidad en la vida. Mientras recorríamos el patio de juegos, vi a un grupo de jóvenes voluntarios organizando actividades para los niños más pequeños. Uno de ellos, un muchacho de unos 23 años, captó mi atención. Había algo en su perfil, en la forma en que se movía, que me resultaba extrañamente familiar. ¿Quién es ese joven?, pregunté a Carmen, señalando discretamente al voluntario. Carmen siguió mi mirada. Ah, ese es Miguel. Ha sido parte de nuestra familia desde que era un niño. Ahora es uno de nuestros voluntarios más dedicados. En ese momento, Miguel se giró y nuestras miradas se cruzaron. Fue como si el tiempo se detuviera. Esos ojos eran idénticos a los de María. El mismo color avellana, la misma forma almendrada. Y esa sonrisa era la viva imagen de Sebastián. Sentí que me faltaba el aire. ¿Era posible? ¿O mi mente me estaba jugando una cruel pasada? Miguel se acercó a nosotros, curioso por la presencia de un visitante. «Buenas tardes», saludó con una voz que me transportó 15 años atrás. «Soy Miguel. ¿En qué puedo ayudarles?» Carmen hizo las presentaciones. «Miguel, este es el señor Alejandro Montero. Está interesado en apoyar nuestro orfanato». Vi cómo los ojos de Miguel se iluminaban con reconocimiento. ¿El empresario? He leído sobre su trabajo filantrópico. Es un honor conocerlo, señor. Extendió su mano y yo la estreché, sintiendo una conexión inexplicable. El honor es mío, Miguel. Carmen me dice que has estado aquí desde pequeño. Miguel asintió, una sombra de tristeza cruzando brevemente su rostro. Así es, llegué aquí cuando tenía 8 años. No recuerdo mucho de mi vida antes de eso, para ser honesto. 8 años. La misma edad que tenía Sebastián cuando... No podía ser una coincidencia. Mi corazón latía con fuerza, pero me esforcé por mantener la compostura. ¿Y tus padres?, pregunté, tratando de que mi voz no revelara mi agitación interior. Miguel se encogió de hombros. Nunca los conocí. Según me contaron, me encontraron cerca de aquí, desorientado y sin memoria. Nadie me reclamó, así que el orfanato se convirtió en mi hogar. Cada palabra de Miguel era como una pieza de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma en mi mente. ¿Podría ser posible que este joven frente a mí fuera mi Sebastián?
La esperanza, dormida durante tantos años, comenzó a despertar en mi pecho. Es una historia fascinante, Miguel, dije, luchando por mantener un tono casual. Me gustaría saber más sobre ti y tu trabajo aquí. Tal vez podríamos hablar en otra ocasión. Miguel sonrió, esa sonrisa que me recordaba tanto a mi hijo perdido. Por supuesto, señor Montero. Estaré encantado. Intercambiamos información de contacto y después de despedirme de Carmen y prometer mi apoyo al orfanato, me dirigí a mi auto. Una vez dentro, dejé escapar un largo suspiro tembloroso. Mi mente era un torbellino de emociones y preguntas. Esa noche no pude dormir. La imagen de Miguel se repetía una y otra vez en mi cabeza. ¿Era posible que hubiera encontrado a mi hijo después de tantos años? ¿O mi desesperación por encontrarlo me estaba llevando a ver cosas que no existían? A la mañana siguiente tomé una decisión. Llamé a Javier Soto, un viejo amigo y detective privado de confianza. Necesitaba respuestas y Javier era el hombre indicado para encontrarlas. Javier, necesito tu ayuda, dije en cuanto atendió el teléfono. Es sobre un joven que conocí ayer. Creo que podría ser Sebastián. Hubo un momento de silencio en la línea antes de que Javier respondiera. Alejandro, amigo mío, ¿estás seguro de esto? Han pasado 15 años, lo sé, interrumpí, pero hay algo en él, Javier. Su edad coincide, sus ojos son idénticos a los de María, y dice que llegó al orfanato sin memoria cuando tenía 8 años. No puedo ignorar esto. Javier suspiró. Entiendo. ¿Qué quieres que haga? Investiga todo lo que puedas sobre él. Su llegada al orfanato, registros médicos, cualquier cosa que pueda conectarlo con nosotros y... Dudé un momento. También necesito que investigues el accidente de nuevo. Hay algo que no cuadra en toda esta historia. Considéralo hecho, respondió Javier. Pero Alejandro, por favor, no te hagas ilusiones todavía. Necesitamos pruebas concretas. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina, observando la ciudad que se extendía ante mí. Durante 15 años había construido un imperio empresarial y una reputación filantrópica, todo mientras lidiaba con el dolor de la pérdida. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito más allá de los negocios y la caridad. Sin embargo, una voz en el fondo de mi mente me advertía que tuviera cuidado. Si Miguel realmente era Sebastián, ¿por qué había desaparecido en primer lugar? ¿Quién lo había llevado al orfanato? Y lo más importante, ¿quién se había beneficiado de su desaparición? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, no podía evitar pensar en mi hermano Ricardo. Siempre había sido ambicioso, hambriento de poder dentro de la empresa familiar. ¿Podría haber tenido algo que ver con todo esto? Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos oscuros. Ricardo era mi hermano, mi sangre. Seguramente no sería capaz de algo tan atroz. Con determinación renovada, comencé a planear mi próximo movimiento. Necesitaba acercarme a Miguel, ganar su confianza, pero sin revelar mis sospechas. Si realmente era Sebastián, tenía que manejar la situación con extremo cuidado. Mientras tanto, la investigación de Javier arrojaría luz sobre este misterio. Y yo, Alejandro Montero, estaba dispuesto a mover cielo y tierra para descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Miré el reloj. Era hora de mi reunión con la junta directiva de la empresa. Con un suspiro, me levanté y me ajusté la corbata. El mundo de los negocios seguía girando, ajeno al torbellino emocional que se desataba en mi interior. Pero por primera vez en 15 años, sentía que tenía una razón para luchar más allá de mis responsabilidades corporativas. Mientras me dirigía a la sala de juntas, una cosa estaba clara. Nada volvería a ser lo mismo. La búsqueda de la verdad había comenzado y yo estaba decidido a llegar hasta el final, sin importar las consecuencias. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. Por un lado, mi vida empresarial seguía su curso habitual. Reuniones, negociaciones, decisiones que afectaban a miles de empleados. Por otro, mi mente estaba constantemente ocupada con pensamientos sobre Miguel y la posibilidad de que fuera Sebastián. Una tarde,
Mientras revisaba unos documentos en mi oficina, recibí la llamada que había estado esperando ansiosamente. Alejandro, tengo información. La voz de Javier sonaba tensa al otro lado de la línea. ¿Podemos vernos? Acordamos encontrarnos en un café discreto en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, Javier ya estaba allí, con una carpeta gruesa frente a él y una expresión grave en su rostro. ¿Qué has descubierto?, pregunté sin poder contener mi impaciencia. Javier tomó un sorbo de su café antes de responder. Es complicado, Alejandro. He investigado el pasado de Miguel y hay inconsistencias. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de inconsistencias? Para empezar, los registros de su llegada al orfanato son extraños. La fecha coincide con la del accidente, pero los detalles son vagos. No hay mención de quién lo llevó allí, solo que fue encontrado cerca del lugar. Javier abrió la carpeta y me mostró algunos documentos. Además, he estado investigando el accidente de nuevo. Hay cosas que no cuadran, Alejandro. Los informes policiales originales mencionan brevemente la búsqueda de un niño, pero luego, nada. Es como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de la existencia de Sebastián en ese accidente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Estás sugiriendo que hubo un encubrimiento? Javier asintió lentamente. Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero hay más. Hizo una pausa como si dudara en continuar. He estado investigando a las personas cercanas a ti en ese momento, incluido tu hermano Ricardo. Al escuchar el nombre de mi hermano, sentí una mezcla de ansiedad y culpa. ¿Cómo podía siquiera considerar que Ricardo estuviera involucrado en algo así? ¿Y qué has encontrado?, pregunté temiendo la respuesta. Nada concluyente, pero Javier dudó. Hubo movimientos financieros sospechosos en las cuentas de la empresa justo después del accidente. Grandes sumas de dinero transferidas a cuentas offshore. Me quedé sin aliento. La idea de que mi propio hermano pudiera estar involucrado en la desaparición de mi hijo era demasiado dolorosa para contemplarla. Sin embargo, no podía ignorar la evidencia. Necesito pruebas concretas, Javier, dije con voz temblorosa. No puedo acusar a mi hermano sin estar completamente seguro. Javier asintió comprensivamente. Lo sé, Alejandro, seguiré investigando. Pero hay algo más que debes saber. Sacó una fotografía de la carpeta y me la entregó. ¿Reconoces a esta mujer? Miré la imagen y sentí que el mundo se detenía. Era una enfermera. Su rostro me resultaba vagamente familiar. Estaba en el hospital después del accidente, murmuré. Recuerdo que fue muy amable conmigo. Su nombre es Elena Fuentes, explicó Javier. Trabajaba en el hospital en ese entonces, pero desapareció poco después del accidente. Nadie ha sabido de ella desde entonces. La revelación me golpeó como un puño en el estómago. ¿Podría esta enfermera haber sido la que llevó a Sebastián al orfanato? ¿Por qué habría hecho algo así? Necesito encontrarla, Javier, dije con determinación. Ella podría tener las respuestas que buscamos. Javier asintió. Ya estoy en ello. Pero Alejandro, ten cuidado. Si realmente hubo un encubrimiento, quienes estén detrás podrían ser peligrosos. Salí de la reunión con Javier con más preguntas que respuestas, pero también con una determinación renovada. Mientras conducía de regreso a la ciudad, mi mente daba vueltas. ¿Cómo podría acercarme a Miguel sin levantar sospechas? ¿Y qué haría con la información sobre Ricardo? Decidí que mi próximo paso sería volver al orfanato. Necesitaba ver a Miguel nuevamente, hablar con él, buscar cualquier indicio que pudiera confirmar mis sospechas. Al día siguiente, me presenté en Esperanza Nueva con la excusa de discutir planes para una donación sustancial. Carmen me recibió con entusiasmo, pero mis ojos buscaban a Miguel. Lo encontré en el patio enseñando a un grupo de niños a jugar fútbol. Verlo interactuar con los pequeños me recordó tanto a María que sentí un nudo en la garganta. Miguel, lo llamé cuando terminó la actividad. ¿Tienes un momento? Se acercó, limpiándose el sudor de la frente. Por supuesto, señor Montero. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría hablar contigo sobre un proyecto que estoy planeando, improvisé. Creo que tu experiencia aquí podría ser invaluable. Vi un destello de curiosidad en sus ojos. Claro, me encantaría ayudar,
Nos sentamos en un banco cercano y comencé a hablarle sobre una idea ficticia de crear un programa de mentores para jóvenes en situación de riesgo. Mientras hablaba, observaba cada detalle de su rostro, buscando cualquier rasgo que me recordara a Sebastián o a María. «Es una idea maravillosa», dijo Miguel con entusiasmo. «Muchos de estos niños necesitan figuras positivas en sus vidas. Tú podrías ser un excelente mentor, Miguel», sugerí. «Tu propia historia podría inspirar a otros». Vi cómo su expresión se ensombrecía ligeramente. «Mi historia no es muy inspiradora, señor Montero. Ni siquiera la conozco completamente». Sentí que era el momento de arriesgarme un poco. «¿Nunca has intentado buscar tus orígenes?» Miguel guardó silencio por un momento antes de responder. «Lo he pensado, pero ¿y si la verdad es peor que no saber? A veces pienso que es mejor dejar el pasado donde está». Sus palabras me dolieron. ¿Cómo podía hacerle entender que había alguien, que yo lo había estado buscando desesperadamente durante todos estos años? «El pasado nos forma, Miguel», dije suavemente. «Conocerlo puede ayudarnos a entender quiénes somos realmente». Nuestras miradas se cruzaron y por un momento sentí una conexión profunda. ¿Podría él sentirlo también? Antes de que pudiera decir algo más, Carmen se acercó para informarnos que la merienda de los niños estaba lista. Miguel se disculpó y se fue a ayudar, dejándome con una mezcla de esperanza y frustración. Mientras lo veía alejarse, tomé una decisión. Necesitaba acercarme más a Miguel, ganar su confianza. Solo entonces podría revelarle mis sospechas y tal vez recuperar al hijo que había perdido hace tanto tiempo. Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté en mi estudio con un vaso de whisky en la mano. Las fotos de María y Sebastián me miraban desde el escritorio, sus sonrisas congeladas en el tiempo. «Los encontraré», murmuré, como una promesa tanto para ellos como para mí mismo. «No importa lo que cueste, descubriré la verdad». Mientras el reloj marcaba las horas, me sumergí en planes y estrategias. ¿Cómo podría desenmascarar la verdad sin poner en peligro a Miguel? ¿Y qué haría si mis peores temores sobre Ricardo resultaban ser ciertos? El camino por delante estaba lleno de incertidumbres y peligros potenciales, pero estaba decidido a recorrerlo. Por Miguel, por Sebastián, por María y por mí mismo. La verdad nos liberaría a todos sin importar cuán dolorosa fuera. Con esa determinación ardiendo en mi pecho, me preparé para los días venideros. La batalla por descubrir la verdad apenas comenzaba, y yo estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en mi camino. Los días se convirtieron en semanas, y mi obsesión por descubrir la verdad crecía con cada momento que pasaba. Me encontré dividiendo mi tiempo entre dirigir mi imperio empresarial y buscar formas de acercarme a Miguel sin levantar sospechas. Establecí una rutina de visitas regulares al orfanato Esperanza Nueva, siempre con la excusa de supervisar los proyectos filantrópicos que había iniciado. Cada vez que iba, buscaba oportunidades para hablar con Miguel, para conocerlo mejor y tal vez encontrar alguna pista que confirmara mis sospechas. Una tarde, mientras observaba a Miguel jugar con los niños más pequeños, Carmen se acercó a mí. «Señor Montero, su generosidad ha sido una bendición para nosotros», dijo con una sonrisa agradecida. «Pero no puedo evitar notar que parece tener un interés especial en Miguel». Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Había sido tan obvio? «Miguel es un joven excepcional», respondí tratando de mantener la calma. «Su dedicación a estos niños es admirable». Carmen me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Lo es, indeed. Pero hay algo más, ¿no es así?» Dudé por un momento. ¿Podría confiar en Carmen? Decidí arriesgarme un poco. «Carmen, ¿qué sabe usted sobre el pasado de Miguel? ¿Sobre cómo llegó aquí?» La directora del orfanato frunció el ceño, su expresión tornándose seria. «No mucho, me temo. Fue antes de mi tiempo aquí. Solo sé lo que dicen los registros, que fue encontrado cerca de aquí, desorientado y sin memoria». «¿Y nunca nadie lo buscó?», pregunté sintiendo una punzada de culpa por no haber encontrado este lugar años antes. Carmen negó con la cabeza. «Nadie. Es como si hubiera aparecido de la nada». Hizo una pausa, mirándome intensamente.
Señor Montero, si hay algo que deba saber. Antes de que pudiera responder, fuimos interrumpidos por el sonido de mi teléfono. Era Javier. Disculpe, Carmen, debo atender esta llamada, dije alejándome rápidamente. Alejandro, tenemos que hablar. La voz de Javier sonaba urgente. He descubierto algo sobre Elena Fuentes, la enfermera. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué has encontrado? No por teléfono, respondió Javier. Nos vemos en 1 hora en el lugar de siempre. Mientras me dirigía al café donde solíamos reunirnos, mi mente daba vueltas. ¿Qué habría descubierto Javier? ¿Estaríamos finalmente cerca de la verdad? Javier ya estaba allí cuando llegué, su expresión más seria de lo habitual. Alejandro, siéntate. Lo que voy a decirte no va a ser fácil de escuchar. Sentí un nudo en el estómago mientras me sentaba frente a él. Dímelo, Javier. Necesito saberlo todo. Javier sacó una carpeta y la abrió sobre la mesa. He estado siguiendo el rastro de Elena Fuentes. Desapareció poco después del accidente, como ya sabíamos, pero lo que no sabíamos es por qué. Sacó una fotografía y me la mostró. Era Elena, pero se veía asustada, mirando por encima del hombro como si temiera ser seguida. Esta foto fue tomada 2 días después del accidente, explicó Javier. Y mira esto. Me mostró otra imagen, esta vez de un documento oficial. Es un informe policial. Elena intentó denunciar algo, pero el informe fue archivado casi inmediatamente. ¿Qué intentó denunciar?, pregunté, sintiendo que estábamos al borde de algo grande. Javier tomó aire antes de continuar. Alejandro, Elena declaró que había escuchado una conversación sobre cómo el accidente no fue un accidente en absoluto. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué estás diciendo, Javier? Estoy diciendo que, según Elena, alguien planeó ese accidente. Alguien quería... Javier dudó, como si le costara pronunciar las palabras. Quería que tú y tu familia desaparecieran. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Siempre había sospechado que algo no cuadraba en toda esta historia, pero esto era más de lo que podía imaginar. ¿Quién? Logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Javier negó con la cabeza. Elena no lo sabía con certeza, pero mencionó que la voz que escuchó le resultaba familiar. Alguien del hospital, alguien con acceso y poder. Mi mente inmediatamente voló hacia Ricardo. ¿Podría mi propio hermano haber orquestado algo tan terrible? Hay más, continuó Javier. Elena desapareció porque temía por su vida. Pero antes de irse, dejó algo. Sacó un sobre sellado de la carpeta. Esto estaba oculto en su apartamento. Lo encontré siguiendo una pista en sus diarios personales. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta y una pequeña llave. A quien encuentre esto, comenzaba la carta. Si están leyendo esto, significa que mis temores eran fundados. Lo que vi y escuché esa noche en el hospital me ha puesto en peligro, pero no podía quedarme callada sabiendo lo que sé. El niño está a salvo. Lo llevé donde no podrán encontrarlo. La llave abre una caja de seguridad en el Banco Nacional. Allí encontrarán toda la evidencia que pude recopilar. Que Dios me perdone por no haber hecho más. Elena Fuentes. Levanté la mirada hacia Javier, sintiendo una mezcla de shock y esperanza. Elena salvó a Sebastián, murmuré. Lo llevó al orfanato para protegerlo. Javier asintió. Eso parece. Y ahora tenemos una pista concreta. Esa caja de seguridad podría contener las respuestas que buscamos. Me levanté de un salto, listo para salir corriendo hacia el banco. Pero Javier me detuvo. Espera, Alejandro. Tenemos que ser cautelosos. Si alguien realmente orquestó el accidente y ha mantenido este secreto durante tanto tiempo, no dudará en hacer lo que sea necesario para mantenerlo oculto. Sabía que tenía razón, pero la idea de estar tan cerca de la verdad me consumía. ¿Qué sugieres? Primero necesitamos un plan. No podemos simplemente irrumpir en el banco y abrir esa caja. Además, añadió Javier con seriedad, creo que es hora de que consideres hablar con Ricardo. La mención de mi hermano me hizo sentir náuseas. ¿Cómo podría enfrentarlo con estas sospechas? No sé si estoy listo para eso, Javier, confesé. Lo sé, amigo mío, pero si queremos llegar al fondo de esto, necesitamos saber en quién podemos confiar.
¿Y quién podría estar trabajando en nuestra contra? Asentí lentamente, sabiendo que tenía razón. De acuerdo, pero primero necesito ver a Miguel. Necesito estar seguro. Javier me miró con comprensión. Ve con cuidado, Alejandro. No sabemos quién más podría estar involucrado en todo esto. Salí del café con la mente en un torbellino. Las revelaciones de Javier habían cambiado todo. Ya no era solo una búsqueda por recuperar a mi hijo perdido. Ahora estábamos desentrañando una conspiración que había destruido mi vida y amenazaba con hacerlo de nuevo. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, tomé una decisión. Era hora de acercarme más a Miguel, de buscar una forma de confirmar si realmente era Sebastián. Y luego, tendría que enfrentar a Ricardo y desenmascarar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre. Un presagio, quizás, de los desafíos que me esperaban. Pero estaba determinado. Por Miguel, por Sebastián, por María y por la verdad, estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. La batalla real estaba a punto de comenzar, y yo, Alejandro Montero, estaba listo para luchar hasta el final. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y actividad frenética. Por un lado, seguía con mi rutina habitual en la empresa, manteniendo las apariencias frente a Ricardo y el resto del mundo corporativo. Por otro, cada momento libre lo dedicaba a planear mi próximo movimiento en esta peligrosa partida de ajedrez que se había convertido mi vida. Una mañana, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, Ricardo entró sin anunciarse. Su presencia, antes familiar y reconfortante, ahora me ponía en alerta. «Alejandro, hermano», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Tienes un momento?» Asentí, indicándole que tomara asiento. «¿Qué sucede, Ricardo?» Se sentó frente a mí, su mirada escrutadora fija en mi rostro. «He notado que has estado distraído últimamente. ¿Hay algo que te preocupe?» Sentí que mi corazón se aceleraba, pero mantuve mi expresión neutral. «Nada fuera de lo común. Ya sabes cómo es este negocio, siempre hay algo que requiere atención». Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono casi conspiratorio. «¿Seguro que es solo eso? He oído que has estado frecuentando un orfanato en las afueras de la ciudad». El comentario me tomó por sorpresa. ¿Cómo lo sabía? ¿Me estaba vigilando? Traté de mantener la calma mientras respondía. «Es parte de nuestro programa de responsabilidad social corporativa. Estoy supervisando personalmente algunos proyectos». «Ya veo», dijo Ricardo reclinándose en su silla. «Es admirable tu dedicación, hermano, pero no olvides que tu principal responsabilidad es con esta empresa, con nuestra familia». Había algo en su tono, una advertencia velada que me heló la sangre. ¿Sospechaba algo? ¿O solo estaba siendo paranoico? «Nunca lo olvido, Ricardo», respondí manteniendo mi voz firme. «Todo lo que hago es por el bien de nuestra familia y nuestro legado». Ricardo asintió lentamente, como si estuviera sopesando mis palabras. Finalmente, se levantó. «Me alegra oír eso. Cuídate, Alejandro. Estos tiempos pueden ser traicioneros». Observé cómo salía de mi oficina, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La conversación, aparentemente inocua, estaba cargada de subtextos y amenazas veladas. Necesitaba actuar, y rápido. Esa misma tarde me dirigí al Banco Nacional. Con la llave que Elena había dejado, abrí la caja de seguridad. Dentro encontré un sobre grueso y una memoria USB. Con manos temblorosas los guardé en mi maletín y salí rápidamente del banco. En la seguridad de mi estudio privado, comencé a revisar el contenido. El sobre contenía documentos, fotografías y notas escritas a mano por Elena. A medida que leía, sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Había pruebas concretas de que el accidente había sido planeado. Registros de llamadas, transferencias bancarias sospechosas, incluso fragmentos de conversaciones grabadas. Y en el centro de todo, un nombre que me destrozó el corazón: Ricardo Montero. Mi propio hermano había orquestado el accidente que casi me costó la vida y que me arrebató a mi familia. ¿Por qué? Los documentos sugerían un motivo claro: control total de la empresa familiar
y acceso a cuentas secretas que yo desconocía. Mientras procesaba esta información devastadora, mi teléfono sonó. Era Javier. «Alejandro, tenemos un problema». Su voz sonaba urgente. «Alguien ha estado haciendo preguntas sobre Miguel en el orfanato. Creo que lo han descubierto». Sentí que el pánico se apoderaba de mí. «¿Está a salvo?» «Por ahora sí, pero no podemos arriesgarnos. Necesitamos sacarlo de allí y pronto». Tomé una decisión en ese instante. «Voy para allá. Prepara todo, Javier. Es hora de decirle la verdad a Miguel». Mientras conducía hacia el orfanato, mi mente era un torbellino de emociones. Ira hacia Ricardo por su traición, miedo por la seguridad de Miguel y una determinación feroz de proteger a mi hijo, costara lo que costara. Llegué al orfanato justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Carmen me recibió con una expresión de preocupación. «Señor Montero, ¿qué está pasando?» Un hombre estuvo aquí haciendo preguntas sobre Miguel. Parecía peligroso. «Lo sé, Carmen», respondí, tratando de mantener la calma. «Necesito ver a Miguel ahora mismo. Es urgente». Carmen asintió y me guió hacia el patio trasero donde Miguel estaba sentado solo, con una expresión pensativa en su rostro. «Miguel», lo llamé suavemente. Se giró hacia mí y por un momento vi en sus ojos al niño que había perdido hace tantos años. «Señor Montero, ¿qué hace aquí a esta hora?» Me senté a su lado, sintiendo el peso de 15 años de secretos y dolor. «Miguel, hay algo que necesito decirte, algo que cambiará tu vida para siempre». Vi la confusión en su rostro mezclada con una chispa de curiosidad. «¿De qué se trata?» Tomé aire profundamente antes de continuar. «Miguel, estoy casi seguro de que eres mi hijo, mi Sebastián». Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de shock e incredulidad cruzando su rostro. «¿Qué? Pero, ¿cómo es posible?» Le conté todo. El accidente, la desaparición, mis sospechas y las recientes revelaciones. Vi cómo su expresión cambiaba de la incredulidad al asombro, y finalmente a una mezcla de esperanza y miedo. «Pero si es cierto», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo?» «Porque ahora estás en peligro», respondí, la urgencia clara en mi voz. «Los mismos que nos separaron hace 15 años saben que te he encontrado. Necesitamos ponerte a salvo». «Miguel...» «No», Sebastián se puso de pie, paseando nerviosamente. «Esto es demasiado. Necesito tiempo para procesarlo». «Lo sé y lo siento, pero no tenemos tiempo», dije levantándome también. «Necesitamos irnos ahora». En ese momento, Javier apareció corriendo. «Alejandro, tenemos compañía. Hay hombres armados en la entrada del orfanato». El pánico se apoderó de mí. Tomé a Sebastián del brazo. «Tenemos que irnos. Ahora». Vi el miedo en sus ojos, pero también determinación. Asintió. «De acuerdo. Vamos». Mientras corríamos hacia la salida trasera del orfanato, escuchamos gritos y el sonido de cristales rompiéndose. Mi corazón latía desbocado, el miedo por la seguridad de Sebastián eclipsando todo lo demás. Llegamos al auto de Javier y nos subimos apresuradamente. Mientras Javier aceleraba alejándonos del orfanato, miré a Sebastián. Estaba pálido, su mirada fija en el camino que dejábamos atrás. «Te prometo que te mantendré a salvo», le dije, poniendo una mano sobre su hombro. «Y te juro que descubriremos toda la verdad». Sebastián me miró, y por primera vez vi un atisbo de reconocimiento en sus ojos. «Papá». La palabra tan simple y a la vez tan poderosa me golpeó como una ola. 15 años de dolor y pérdida se desvanecieron en ese instante. Asentí, incapaz de hablar por la emoción. Mientras nos alejábamos en la noche, sabía que nada volvería a ser igual. La verdad había salido a la luz, pero con ella nuevos peligros y desafíos. Ricardo y quien quiera que estuviera detrás de todo esto no se detendrían fácilmente. Pero ahora tenía a mi hijo de vuelta y estaba dispuesto a enfrentar al mundo entero para mantenerlo a salvo. La batalla real apenas comenzaba y yo, Alejandro Montero, estaba listo para luchar hasta el final. Por Sebastián, por María
y por la justicia que tanto tiempo se nos había negado. El amanecer nos encontró en una cabaña aislada en las montañas, propiedad de Javier. El silencio era pesado, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea y el ocasional suspiro de Sebastián, quien dormitaba inquieto en el sofá. Yo no había podido pegar ojo en toda la noche. Mi mente repasaba una y otra vez los eventos de las últimas horas, tratando de encontrar sentido a todo lo que había ocurrido. La traición de Ricardo, el peligro inminente, el reencuentro con mi hijo. Era demasiado para asimilar. Javier entró en la sala ofreciéndome una taza de café. «¿Cómo está?», preguntó señalando con la cabeza hacia Sebastián. «Físicamente bien», respondí en voz baja. «Emocionalmente, no estoy seguro. Ha sido un golpe muy duro para él». Javier asintió comprensivamente. «Para ambos, pero ahora lo importante es mantenerlo a salvo mientras desentrañamos todo esto». «¿Alguna noticia de Ricardo?», pregunté, sintiendo una mezcla de ira y dolor al pronunciar el nombre de mi hermano. «Nada concreto, pero mis contactos dicen que está moviendo cielo y tierra para encontrarlos. Parece que está desesperado». Un gemido suave nos interrumpió. Sebastián se estaba despertando, sus ojos recorriendo la habitación con confusión antes de enfocarse en mí. «No fue un sueño, ¿verdad?», murmuró incorporándose lentamente. Me acerqué a él, sentándome a su lado. «No, no lo fue». «Sé que es mucho para procesar, pero ¿por qué?», me interrumpió, su voz una mezcla de dolor y rabia contenida. «¿Por qué alguien haría algo así? ¿Por qué separarnos?». Tomé aire profundamente antes de responder. Poder, dinero. La ambición puede convertir a las personas en monstruos, incluso a la familia. Sebastián se quedó en silencio por un momento, procesando mis palabras. «Ricardo, mi tío, él está detrás de todo esto, ¿no es así?», asentí gravemente. «Eso parece, pero te prometo que lo descubriremos todo y haremos justicia». Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Durante años me pregunté por qué nadie me buscaba, por qué nadie me quería. Y todo este tiempo no pude contenerme más. Lo abracé fuertemente, sintiendo cómo se tensaba por un momento antes de relajarse en mis brazos. «Te buscamos, Sebastián. Nunca dejé de buscarte, y ahora que te he encontrado, nada ni nadie volverá a separarnos». Nos quedamos así por un largo rato, 15 años de ausencia y dolor disolviéndose en ese abrazo. Cuando finalmente nos separamos, vi una nueva determinación en los ojos de mi hijo. «¿Cuál es el plan?», preguntó, mirándome fijamente. «No podemos quedarnos escondidos para siempre». Javier, quien había estado observando en silencio, intervino. «Tenemos pruebas contra Ricardo, pero necesitamos más. Necesitamos desenmascararlo públicamente, de una manera que no pueda escapar de la justicia». Asentí, una idea formándose en mi mente. La gala anual de la empresa. Es en 3 días. Todos los socios, inversionistas y la prensa estarán allí. Si podemos exponer a Ricardo frente a todos... «Sería un suicidio», interrumpió Javier. «Ricardo tendrá seguridad por todas partes. Y si te ve, no dudará en terminar lo que empezó hace 15 años», completé su frase. «Lo sé, pero también sé que es nuestra mejor oportunidad». Sebastián, quien había estado escuchando atentamente, habló. «Yo puedo ayudar. Nadie me conoce. Puedo infiltrarme sin levantar sospechas». «No», dije inmediatamente. «Es demasiado peligroso. No voy a perderte de nuevo». Vi un destello de frustración en sus ojos. «Papá, he vivido 15 años sin saber quién era. Ahora que lo sé, no voy a quedarme de brazos cruzados mientras tú te arriesgas. Somos familia. Estamos juntos en esto». Su determinación me recordó tanto a María, que sentí un nudo en la garganta. Estaba a punto de protestar cuando Javier intervino. «Tienes razón, Alejandro. Necesitamos toda la ayuda posible, y Sebastián tiene una ventaja que nosotros no tenemos, el elemento sorpresa». Miré a mi hijo, viendo en él no solo al niño que había perdido, sino al hombre en que se había convertido. Fuerte, valiente, decidido. Finalmente asentí. «De acuerdo, pero seguiremos un plan estricto. No quiero improvisaciones ni heroísmos innecesarios.
Los siguientes días fueron un frenesí de planificación y preparación. Javier utilizó sus contactos para obtener invitaciones falsas y equipos de vigilancia. Yo repasé una y otra vez los documentos que Elena había dejado, buscando cualquier detalle que pudiera darnos ventaja. Sebastián, por su parte, se sumergió en aprender todo lo que pudo sobre la empresa y su historia. Verlo absorber información con tanta rapidez y entusiasmo me llenaba de orgullo y al mismo tiempo de un profundo pesar por todos los años perdidos. La noche antes de la gala, mientras repasábamos el plan una última vez, Sebastián me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Papá, ¿cómo era mamá?» Sentí que el corazón se me encogía. Era extraordinaria, inteligente, compasiva, con una fuerza interior que inspiraba a todos a su alrededor. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y un corazón tan grande que parecía no tener límites. Sebastián escuchaba con atención, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Crees que estaría orgullosa de mí?» Lo miré fijamente, viendo en él todo lo bueno que María y yo habíamos soñado para nuestro hijo. Estoy seguro de que estaría inmensamente orgullosa, como lo estoy yo. Esa noche, mientras todos dormían, salí al porche de la cabaña. El cielo estaba despejado, las estrellas brillando con una claridad que solo se ve en las montañas. Pensé en María, en cómo habría amado este momento de reencuentro con nuestro hijo. «Te prometo que haré justicia, mi amor», murmuré a las estrellas, «por ti, por Sebastián, por todo lo que nos arrebataron». A la mañana siguiente, nos preparamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El plan era arriesgado, pero era nuestra mejor oportunidad de exponer a Ricardo y recuperar lo que nos había sido arrebatado. Mientras nos dirigíamos hacia la ciudad, hacia la gala que cambiaría nuestras vidas para siempre, no pude evitar pensar en los giros que había dado el destino. Hace apenas unas semanas, era un hombre solitario, consumido por el dolor y la pérdida. Ahora tenía a mi hijo a mi lado y un propósito claro. Miré a Sebastián, quien observaba el paisaje pasar por la ventanilla del auto. Puse una mano sobre su hombro y él se giró para mirarme. «Pase lo que pase esta noche», le dije con voz firme, «quiero que sepas que te amo, hijo mío, y que estoy orgulloso del hombre en que te has convertido». Vi cómo sus ojos se humedecían, pero su voz era firme cuando respondió, «Te amo también, papá, y te prometo que no te fallaré». Mientras nos acercábamos a la ciudad, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Era como si el universo mismo estuviera preparando el escenario para el drama que estaba a punto de desarrollarse. La gala nos esperaba, Ricardo nos esperaba, y con ella, la oportunidad de reclamar la justicia que tanto tiempo se nos había negado. El momento de la verdad había llegado, y estábamos listos para enfrentarlo, unidos como la familia que siempre debimos ser. El salón de la gala resplandecía con luces y el tintineo de copas de champán. La élite empresarial de México se mezclaba en un mar de trajes caros y vestidos de diseñador. En medio de todo esto, yo, Alejandro Montero, me movía como un fantasma, irreconocible bajo el disfraz que Javier había conseguido. Sebastián, vestido como un joven empresario prometedor, ya estaba dentro, mezclándose con la multitud y ganándose la confianza de los invitados con su encanto natural. Verlo en acción, tan seguro y capaz, hizo que mi corazón se hinchara de orgullo. «Todo está listo». La voz de Javier sonó en el pequeño auricular que llevaba. «Ricardo acaba de llegar. Está en el lobby, rodeado de guardaespaldas». Sentí que mi corazón se aceleraba. Después de 15 años, estaba a punto de enfrentar al hombre que había destruido mi vida, mi propio hermano. «Entendido», murmuré. «Sebastián, me copias». «Fuerte y claro, papá», respondió mi hijo, su voz tensa pero decidida. «Estoy cerca del escenario, listo para la señal». El plan era simple en teoría, pero peligrosamente complejo en la práctica. Yo me acercaría a Ricardo, distrayéndolo lo suficiente para que Sebastián pudiera acceder a la computadora principal y transmitir las pruebas en las pantallas gigantes del salón. Mientras tanto, Javier se encargaría de mantener ocupada a la seguridad.
Vi a Ricardo entrar al salón principal. Su sonrisa confiada y su porte arrogante me revolvieron el estómago. ¿Cómo podía actuar con tanta naturalidad después de todo lo que había hecho? Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando estuve a solo unos pasos de él, me quité el disfraz. «Hola, hermano», dije, mi voz apenas un susurro. Ricardo se congeló, su rostro palideciendo como si hubiera visto un fantasma. Alejandro, pero, ¿cómo? Sorprendido de verme vivo, respondí, sintiendo cómo años de ira reprimida burbujean en mi interior. Lamento decepcionarte, pero tu plan no funcionó tan bien como esperabas. Ricardo miró frenéticamente a su alrededor, buscando a sus guardaespaldas, pero Javier ya se había encargado de ellos, distrayéndolos con una falsa amenaza de seguridad en otra parte del edificio. «No sé de qué estás hablando», dijo Ricardo tratando de mantener la compostura. «Estás confundido, hermano. El accidente fue una tragedia, pero...» «¿Accidente?», interrumpí, mi voz cargada de desprecio. «Ambos sabemos que no fue un accidente, Ricardo. Tengo pruebas. Sé todo lo que hiciste». Vi el miedo crecer en sus ojos, reemplazando rápidamente la sorpresa inicial. «Alejandro, sea lo que sea que crees saber, estás equivocado. Podemos hablar de esto en privado, como familia». «¿Familia?», escupí la palabra. «¿Te atreves a hablar de familia después de lo que hiciste? ¿Después de intentar matarme? ¿De separarme de mi hijo?». La mención de Sebastián hizo que Ricardo palideciera aún más. «¿Tu hijo? Pero... ¿él está... vivo?», completé su frase. «Sí, lo está. Y está aquí esta noche». En ese momento las luces del salón parpadearon y las enormes pantallas que decoraban las paredes cobraron vida. La voz de Sebastián resonó por los altavoces. «Damas y caballeros, lamento interrumpir su velada, pero hay algo que necesitan ver». Todos los ojos se volvieron hacia las pantallas, donde comenzaron a aparecer documentos, fotografías y grabaciones. Las pruebas que Elena había recopilado, junto con la investigación de Javier, se desplegaban ante la élite empresarial de México. Vi cómo el rostro de Ricardo pasaba del miedo al pánico absoluto. Intentó correr, pero lo agarré del brazo, manteniéndolo en su lugar. «No, hermano, esta vez no escaparás». Los murmullos de shock y disgusto llenaron el salón mientras las evidencias de la conspiración de Ricardo se revelaban una tras otra. Transferencias bancarias sospechosas, conversaciones grabadas, incluso el informe policial que Elena había intentado presentar antes de desaparecer. Sebastián apareció a mi lado, su presencia fuerte y segura. «Hola, tío Ricardo», dijo, su voz fría. «Ha pasado mucho tiempo». Ricardo lo miró, el reconocimiento y el horror mezclándose en su rostro. «No, no puede ser. Tú estabas... muerto», completó Sebastián. «Lamento decepcionarte. Parece que tu plan tenía algunas fallas». En ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe y un grupo de policías entró liderados por Javier. «Ricardo Montero», anunció uno de los oficiales. «Está bajo arresto por intento de homicidio, fraude y una larga lista de otros cargos. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras los policías esposaban a Ricardo, vi cómo toda su fachada de poder y control se desmoronaba. Ya no era el empresario temido y respetado, sino un hombre asustado y derrotado. «¿Por qué, Ricardo?», pregunté, sintiendo más tristeza que ira en ese momento. Éramos hermanos, familia. Ricardo me miró y por un momento vi un destello del hermano que alguna vez conocí. «Lo siento, Alejandro, la ambición me cegó. Pensé que podría tenerlo todo, pero al final lo perdí todo». Mientras se lo llevaban sentí una mano en mi hombro. Era Sebastián. «Se acabó, papá», dijo suavemente. «Lo logramos». Lo abracé fuertemente, las emociones finalmente desbordándose. 15 años de dolor, pérdida y búsqueda culminaban en este momento de triunfo agridulce. Los invitados a la gala nos rodearon, algunos ofreciendo palabras de apoyo, otros simplemente observando en shock. Pero para mí, el mundo se redujo a ese abrazo con mi hijo. De repente, un grito atravesó el murmullo de la multitud. «¡Alejandro!». Esa voz no podía ser. Me giré lentamente, casi temiendo lo que vería.
Y allí estaba ella, María, mi esposa, viva. El mundo pareció detenerse. María avanzó entre la multitud, sus ojos llenos de lágrimas, su rostro una mezcla de alegría y dolor. María, susurré incapaz de creer lo que veían mis ojos. ¿Cómo? Ella llegó hasta nosotros, sus manos temblorosas tocando mi rostro, como para asegurarse de que yo era real. Oh, Alejandro, pensé que te había perdido para siempre. Nosotros pensamos que habías muerto en el accidente. Logré decir, mi voz quebrándose por la emoción. María negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Estuve en coma durante años. Cuando desperté, Ricardo me dijo que tú y Sebastián habían muerto. Me mantuvo aislada, controlada, hasta que hace poco logré escapar y descubrí la verdad. Su mirada se posó entonces en Sebastián, quien nos observaba con una mezcla de shock y anhelo. «Sebastián, mi niño, ¿eres tú?» Sebastián, siempre tan fuerte y seguro, se quebró en ese momento. «¿Mamá?» Su voz era la de un niño pequeño de nuevo. Los tres nos fundimos en un abrazo. 15 años de separación disolviéndose en un instante de conexión pura y absoluta. Las lágrimas fluían libremente, mezclándose con risas de alegría y palabras entrecortadas de amor y añoranza. A nuestro alrededor el caos de la gala continuaba. Periodistas gritaban preguntas, flashes de cámaras iluminaban la escena, y los murmullos de asombro de los invitados creaban un zumbido constante. Pero para nosotros, el mundo se había reducido a ese abrazo, a ese momento de reunión que habíamos esperado durante tanto tiempo. Finalmente nos separamos lo suficiente para mirarnos a los ojos. Vi en María el amor que siempre habíamos compartido, ahora mezclado con años de dolor y soledad. En Sebastián vi al niño que habíamos perdido y al hombre en que se había convertido, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y confusión. «Tenemos tanto de qué hablar», dijo María acariciando el rostro de Sebastián, «tanto tiempo que recuperar». Asentí, sintiendo que por primera vez en 15 años podía respirar completamente. «Lo haremos, juntos, como familia». Mientras nos abrazábamos nuevamente, supe que este no era el final de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de sanación, de redescubrimiento y sobre todo de amor. La verdad había salido a la luz, la justicia estaba en marcha, y nuestra familia, contra todo pronóstico, estaba reunida de nuevo. El camino por delante no sería fácil, pero estábamos juntos para recorrerlo, y eso, más que cualquier otra cosa, era un milagro por el que estaría eternamente agradecido. Los meses que siguieron a la noche de la gala fueron un torbellino de emociones, adaptaciones y descubrimientos. Nuestra familia, milagrosamente reunida después de 15 años de separación, enfrentaba ahora el desafío de reconectarse y sanar las heridas del pasado. María, mi amada esposa, había pasado años en una clínica privada, mantenida en un estado de semiconciencia por médicos controlados por Ricardo. Su despertar y posterior escape habían sido el resultado de la ayuda de una enfermera compasiva que había descubierto la verdad. El proceso de recuperación física y emocional de María era lento, pero su espíritu indomable brillaba más fuerte que nunca. Sebastián, nuestro hijo, luchaba por reconciliar sus recuerdos fragmentados de la infancia con la realidad de sus padres redescubiertos. Había momentos de tensión, de dudas y miedos, pero también de risas compartidas y conexiones renovadas. Verlo interactuar con María, recuperando el tiempo perdido, llenaba mi corazón de una alegría que creí que nunca volvería a sentir. En cuanto a mí, Alejandro Montero, me encontraba navegando un mar de emociones contradictorias. La felicidad de tener a mi familia de vuelta se mezclaba con la amargura de los años perdidos y la traición de Ricardo. El proceso legal contra mi hermano avanzaba, destapando cada vez más capas de corrupción y engaño que se extendían mucho más allá de nuestra familia. Una tarde, mientras observaba a María y Sebastián en el jardín de nuestra nueva casa, compartiendo historias y risas, sentí una presencia a mi lado. Era Javier, mi fiel amigo y aliado en toda esta odisea. «¿Cómo lo llevas, Alejandro?», preguntó, su voz cargada de preocupación.
Suspiré profundamente. Es complicado. Hay momentos en que siento que estoy viviendo un sueño del que temo despertar, y otros en los que el peso de todo lo que hemos perdido me aplasta. Javier asintió comprensivamente. Es normal. Han pasado por algo que pocas personas podrían imaginar. La sanación llevará tiempo. Lo sé, respondí, mis ojos aún fijos en mi familia. Pero cada día, cada momento que pasamos juntos, siento que nos acercamos más a la paz que tanto anhelamos. En ese momento, María levantó la vista y me vio. Su sonrisa, esa sonrisa que creí haber perdido para siempre, iluminó su rostro. Con un gesto, me invitó a unirme a ellos. Mientras caminaba hacia mi familia, reflexioné sobre el camino que nos había traído hasta aquí. El dolor, la pérdida, la traición, pero también la esperanza, la perseverancia y el amor inquebrantable que nos había mantenido conectados a través de los años y la distancia. «Papá», dijo Sebastián cuando me uní a ellos, «mamá me estaba contando sobre nuestro viaje a la playa cuando era pequeño. ¿Lo recuerdas?» Sonreí, los recuerdos inundando mi mente. ¿Cómo olvidarlo? Fue la primera vez que viste el mar. Tus ojos se abrieron tanto que pensamos que se te saldrían de la cara. Los tres reímos, y por un momento fue como si los 15 años de separación nunca hubieran existido. Éramos simplemente una familia, compartiendo recuerdos y creando nuevos. Pero la realidad de nuestra situación nunca estaba lejos. Esa noche, después de que Sebastián se fuera a dormir, María y yo nos sentamos en el porche contemplando las estrellas. ¿Crees que alguna vez superaremos completamente lo que pasó?, preguntó María, su voz apenas un susurro. Tomé su mano, sintiendo el calor y la conexión que siempre habíamos compartido. No creo que se trate de superar, mi amor. Creo que se trata de crecer a partir de ello, de usar nuestra experiencia para ser más fuertes, más compasivos, más agradecidos por cada momento que tenemos juntos. María apoyó su cabeza en mi hombro. Tienes razón. Es solo que a veces me siento culpable por no haber luchado más, por haber creído las mentiras de Ricardo. «Hey», dije suavemente levantando su barbilla para que me mirara a los ojos. «Nada de esto fue tu culpa. Ricardo nos manipuló a todos. Lo importante es que estamos juntos ahora y que tenemos la oportunidad de reconstruir nuestra vida». Nos besamos entonces, un beso cargado de amor, perdón y promesas para el futuro. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Poco a poco fuimos encontrando nuestro ritmo como familia. Sebastián decidió volver a la universidad, esta vez para estudiar Derecho, inspirado por su deseo de ayudar a otras familias que hubieran sufrido injusticias. María, una vez recuperada su fuerza, canalizó su experiencia en ayudar a otros sobrevivientes de trauma, convirtiéndose en una voz poderosa y compasiva para aquellos que luchaban por recuperar sus vidas. En cuanto a mí, decidí dar un giro radical a la empresa familiar. Con la ayuda de Javier y un equipo de expertos éticos, transformamos Montero Enterprises en un modelo de responsabilidad social corporativa. Establecimos programas de apoyo para familias en crisis, becas para jóvenes de escasos recursos y proyectos de desarrollo comunitario en todo México. El juicio contra Ricardo finalmente llegó a su conclusión. Fue encontrado culpable de múltiples cargos y sentenciado a una larga pena de prisión. El día del veredicto, nuestra familia estuvo presente en la corte. Cuando sacaron a Ricardo de la sala, nuestras miradas se cruzaron. Vi remordimiento en sus ojos y por un momento sentí una punzada de compasión por el hermano que alguna vez había sido. «¿Estás bien?», preguntó María apretando mi mano. Asentí lentamente. «Lo estaré. Es el final de un capítulo muy oscuro de nuestras vidas», Sebastián, parado al otro lado, añadió, «y el comienzo de uno nuevo, más brillante». Salimos de la corte como familia, enfrentando a los flashes de las cámaras y las preguntas de los periodistas con dignidad y unidad. Nuestra historia había capturado la atención del país, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y redención. Esa noche organizamos una pequeña cena en casa. Javier, Carmen del orfanato
y algunos de los amigos más cercanos que nos habían apoyado durante todo este proceso estaban presentes. Mientras observaba a nuestros seres queridos reunidos, compartiendo risas y conversaciones, sentí una profunda sensación de gratitud. Me puse de pie alzando mi copa. Quisiera hacer un brindis, dije, captando la atención de todos. Por la familia, tanto la de sangre como la que elegimos. Por la verdad que aunque a veces duele siempre nos libera. Por el amor que persiste a través de las pruebas más duras. Y por el futuro que construiremos juntos, más fuertes por todo lo que hemos superado. Por el futuro, se corearon todos levantando sus copas. Mientras la velada continuaba, me escabullí por un momento al jardín. Mirando las estrellas, pensé en el increíble viaje que habíamos realizado. De la tragedia a la reunión, del dolor a la sanación, de la desesperación a la esperanza. Sentí unos brazos rodearme por detrás. Era María. ¿En qué piensas, mi amor?, preguntó suavemente. En lo afortunados que somos, respondí girándome para mirarla. A pesar de todo, tenemos una segunda oportunidad. No muchos pueden decir lo mismo. Entonces haremos que cada momento cuente, dijo ella, sus ojos brillando con amor y determinación. Sebastián se unió a nosotros, completando nuestro círculo familiar. ¿Grupo familiar?, bromeó, pero pude ver la emoción en sus ojos. Nos abrazamos los tres bajo el cielo estrellado de México. En ese momento, supe con certeza que, sin importar los desafíos que el futuro pudiera traer, los enfrentaríamos juntos, como familia, como los Montero. Nuestra historia, una de pérdida, amor, traición y redención, no era solo nuestra. Se había convertido en un faro de esperanza para otros, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la verdad siempre encuentra su camino. Y así, con corazones llenos de gratitud y esperanza, miramos hacia el futuro. Un futuro que, por primera vez en 15 años, parecía brillante, lleno de posibilidades y, sobre todo, lleno de amor.